El calor es algo que sentimos directamente, en la piel. Pero cuando oímos la expresión calentamiento global, a veces suena un poco abstracta, ¿verdad? Pues bien, hoy vamos a analizar una idea que lo cambia todo. Una que va más allá de un simple promedio de temperatura y que explica por qué el tiempo se siente cada vez más extraño. La científica Katherine Hayhoe lo clavó con esta frase. No es solo que el planeta se esté calentando, es que el clima se está volviendo raro, impredecible. Y este concepto, el extrañamiento global, nos va a ayudar a entender mucho mejor lo que de verdad está pasando. Este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a ver la diferencia entre calentamiento y este nuevo concepto de extrañamiento. Luego, nos meteremos a fondo en por qué las olas de calor son cada vez peores. Analizaremos el coste, el precio real que pagamos. Veremos por qué es una situación tremendamente injusta y, lo más importante, terminaremos viendo qué se puede hacer. Venga, vamos a la raíz de la cuestión. La frase calentamiento global es correcta científicamente hablando, pero se queda un poco corta, porque no termina de capturar lo que de verdad estamos viviendo. La ciencia es muy clara. Desde la revolución industrial hemos estado lanzando a la atmósfera un montón de gases que actúan como una manta. Una manta que cada vez es más gruesa, que atrapa el calor y que, lógicamente, hace que la temperatura media del planeta suba. Hasta aquí todo claro. Pero ojo, ese promedio es solo una parte de la historia. Para entender bien qué es el extrañamiento, vamos a usar una analogía muy sencilla. Pensemos en el tiempo, como si fuera una partida de dados. En un juego de dados normal, sacar un 6 doble es posible, pero no es lo habitual. Bueno, pues lo mismo pasaba con el tiempo. Los eventos extremos, como una gran ola de calor o una inundación terrible, siempre han existido, formaban parte de las reglas del juego. Eran, por así decirlo, nuestros 6 doble. Y aquí es donde todo cambia. El cambio climático está literalmente cargando los dados. De repente, esos 6 dobles, esos eventos extremos, empiezan a salir con una frecuencia que asusta. Pero es que la cosa va más allá. Es que ahora estamos empezando a sacar resultados que ni siquiera creíamos posibles. Es como sacar un 7 doble. Eventos completamente fuera de escala. Justo eso. Eso es el extrañamiento global. Muy bien, pero ¿cómo funciona esto en la práctica? Vamos a ver la ciencia que hay detrás de uno de los síntomas más claros de este extrañamiento, las olas de calor cada vez más brutales. Muchas de estas olas de calor extremas se producen por un fenómeno llamado cúpula de calor. Imaginemos que un sistema de altas presiones, como una montaña de aire, se aparca encima de una región. Actúa como una tapa. El cielo se queda despejado, el sol pega sin piedad día tras día y el aire caliente se queda ahí atrapado. Y lo peor es que esa cúpula desvía cualquier tormenta o frente frío que podría traer algo de alivio. Y aquí está el quid de la cuestión. Ahora, el punto de partida es mucho más alto. El planeta ya tiene una especie de fiebre de base, así que cuando se forma una de estas cúpulas, ya empieza con una intensidad mucho mayor. Es el extrañamiento global en acción, amplificando un fenómeno que ya de por sí era potente. Claro, todo esto no es solo teoría meteorológica. Cuando esos dados cargados caen del lado de un resultado extremo, las consecuencias en el mundo real son sencillamente devastadoras. Y ojo a la velocidad a la que todo está cambiando. En 2003, en la terrible ola de calor de Europa, los científicos calcularon que el cambio climático había duplicado el riesgo de que ocurriera. ¿Parece mucho? Bueno, pues menos de 20 años después, en 2021, la ola de calor que arrasó el oeste de Canadá fue 150 veces más probable. La aceleración es vertiginosa. Para que nos hagamos una idea del coste humano, solo en esa ola de calor europea de 2003 se estima que hubo 70.000 muertes prematuras. 70.000. Es una cifra que cuesta incluso procesar. Y si miramos hacia adelante, la tendencia es muy, muy preocupante. Alguien que nació en 1960, a lo largo de su vida, viviría unas 4 grandes olas de calor. Sin embargo, alguien que ha nacido en 2020, incluso cumpliendo los objetivos climáticos, va a vivir 18, casi 5 veces más. Es una realidad completamente diferente. Y el coste, claro, no es solo humano. El calor extremo es pura gasolina para los incendios forestales. Durante los fuegos de Australia de 2020, se calcula que casi 3.000 millones de animales murieron o fueron desplazados. 3.000 millones. La escala del desastre ecológico es inimaginable. Pero en toda esta historia hay un elemento crucial, que a menudo se nos olvida. Y es que este juego no es justo. El impacto de esos dados cargados no se reparte por igual, ni de lejos. Quienes más sufren son, casi siempre, los más vulnerables. Los trabajadores del campo, de la construcción, la gente que no tiene más remedio que estar al sol. Las familias que no pueden ni soñar con tener aire acondicionado. Los pequeños agricultores que ven cómo se seca todo de lo que dependen para vivir.
La lista es larguísima y es, sobre todo, una lista de injusticias. Y aquí llegamos a la gran y terrible paradoja de todo esto. Quienes más sufren las consecuencias del extrañamiento global son precisamente las personas y las comunidades que menos han contribuido a generar el problema. Bueno, después de ver todo esto, es normal sentirse un poco abrumado. Pero la pregunta del millón es, ¿se pueden cambiar las reglas de este juego? ¿Podemos descargar los dados? La ciencia y la experiencia nos dicen que sí. Aún es posible. El IPCC, que es la mayor autoridad científica mundial sobre el clima, nos deja un mensaje que es clave. Cada décima de grado que evitemos cuenta. Cada acción suma. Aunque ya haya cambios que no podemos revertir, nunca es tarde para frenar y evitar que el futuro sea aún peor. Lo que hagamos desde ya importa, y mucho. Entonces, ¿por dónde empezamos? Pues mira, el primer paso que recomiendan muchos expertos es, curiosamente, el más sencillo y el que tenemos todos al alcance: usar la voz. Y con esto no se refieren a comentar lo mucho que llueve o el calor que hace, se refieren a tener conversaciones de verdad sobre cómo nos afecta este extrañamiento, a exigir cambios a quienes toman las decisiones, a apoyar a las empresas que de verdad están apostando por un cambio, porque es la conversación lo que enciende la mecha de la acción. Y así llegamos al final. El mensaje es claro. Cada décima de grado importa. Cada acción, por pequeña que parezca, cada conversación, cada decisión, todo cuenta. La pregunta que nos queda, por tanto, no es si se puede hacer algo. La pregunta es qué estamos dispuestos a hacer, como sociedad y cada cual a su nivel, para empezar a cambiar las reglas de este juego.